Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el ejercicio propuesto en el examen, ¿ok? De dispositivos electrónicos, en donde nos dice hallar la función de transferencia, ¿ok? En la figura 4 y determinar el tipo de filtro. Entonces, para ello, nosotros nos vamos a guiar en base a, la resolución nos vamos a guiar en base a tres métodos, ¿ok? El método de mallas, un método de nodos y un método más analítico. Entonces, para poder resolver este problema, vamos a leer lo que dice en nuestra diapositiva, ¿ok? Vamos a seguir los pasos, por ejemplo, en el método de mallas, que nos dice dibujar en primer lugar su diagrama de impedancias, ¿no? Después dice calcular la corriente que circula por el dispositivo donde está la señal de salida B0. Y como tercer paso, calcular B0 como el producto de la corriente que pasa justamente por ese dispositivo por esa impedancia. Entonces, vamos a hacer el paso número 1, que es dibujar el diagrama de impedancias. ¿Okay? El diagrama de impedancias te queda más o menos así. Por ejemplo, ¿cuánto valdría la impedancia de capacitiva? Valdría 1 dividido entre SC, ¿verdad? Uno entre SC. Ahora, la impedancia de la inductancia tiene un valor de SL. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la impedancia de la inductancia es J por W por L. Y finalmente tenemos la impedancia de la resistencia, que no es otra cosa que el mismo valor R. ¿Ok? Y dice que todo esto está alimentado por una fuente BI. ¿Ok? Más menos. Entonces, seguimos con el paso número 2, que nos dice calcular la corriente que circula por el dispositivo donde está B0. O sea, la corriente que circula por este dispositivo, en este caso por la resistencia, ¿no? Entonces, para ello vamos a aplicar la ley de mallas, ¿ya? Por ejemplo, I1 y tenemos la corriente I2, es decir, en dos mallas. Muy bien. Ahora vamos a hacer un recuento rápido del paso 3. Dice calcular B0 como el producto, ¿no? B0 como el producto de la corriente que pasa por este dispositivo, es decir, I2 multiplicado por la impedancia por este mismo dispositivo polar. Pero ustedes saben que la corriente I2 es una función de BI, ¿ok? Es una función de BI multiplicado, ¿no? Por R te saldrá la señal de salida. Pero lo que tú vas a hacer es factorizar BI de esta función. Digamos te saldrá BI por la función G. ¿Ok? La función G estará en base a R, a L y a C. ¿Ok? Todo eso multiplicamos por R. Entonces, la función de transferencia se encuentra solamente llevando el BI al otro extremo de la ecuación. ¿Ok? B0 entre BI, tenemos la función de transferencia y será igual a la función G que está en base a las variables R, L y C, multiplicado todo eso por R. Entonces de esta manera vamos a calcular la función de transferencia, ¿ok? Entonces para que no se los olvide, eliminamos. Entonces vamos a formular en primer lugar las corrientes, las dos ecuaciones que resolverán las dos variables, por la ley de voltaje de Kirchhoff y por el método de mallas. Entonces, que tenemos dos mallas. La primera malla no tenemos ninguna fuente, es por eso que se pone 0 voltios. Es decir, se iguala esta tensión, ¿no?, a la suma de las impedancias que están alrededor de esta malla. Es decir, 1 entre SC más SL. Todo esto
se multiplica ¿por quién? Por la corriente principal de la malla, es decir, I1. Y se le resta, ¿ok? La impedancia compartida por dos mallas, es decir, SL. ¿Ok? SL multiplicado por quién? Por la corriente de la malla compartida, es decir, I2. Muy bien. Es la primera ecuación. Ahora vayamos a la segunda ecuación. Es en la malla 2. En la malla 2 ustedes pueden ver que hay una fuente de tensión llamada BI y se le pone con el símbolo positivo antepuesto, ¿ok? ¿Por qué? Porque la flecha, ¿ok? La cabecita de la flecha sale por el símbolo positivo, según la dirección horaria, ¿no? Es por eso que se pone más. Entonces vamos a igualar esta fuente de tensión a la suma de las impedancias que están alrededor de esta malla, ¿ok? SL más R, ¿ok? Y lo vamos a multiplicar por la corriente principal de esa malla, es decir, I2. Le vamos a restar, ¿ok? El dispositivo que se comparte por las dos mallas, I2 e I1, ¿ok? Por eso se pone el valor del dispositivo compartido es SL, ¿no? La impedancia. Ok, y esto lo multiplicamos por quién? Por la corriente compartida de la otra malla. Y 1. Entonces aquí ya tenemos dos ecuaciones, dos variables. Podemos formular nuestra ecuación matricial, que vendría a ser de la siguiente manera. Esto lo vamos a mover un poco acá. Ahí lo movemos y aquí debajo formulamos la ecuación matricial. Quedará de la siguiente manera. 0 BI es igual a 1 entre SC más SL. Ok, ese es el coeficiente de I1. El coeficiente de S2, perdón, de I2 es menos S multiplicado por L. Ok, el coeficiente de I1 en la ecuación 2 es menos SL. Y el coeficiente de I2 en la ecuación 2 es SL más R. Ok. Entonces esto se multiplica por ¿qué? Por I1 y 2. Ok. Vamos a agarrar nuestra calculadora HP e insertamos de inmediatamente, ¿no? La matriz, es decir, aplastamos esta tecla, después esto. Y hacemos ingreso de coeficientes. Primero será 0. Después será BI. Es decir, vamos a poner en este caso X, ¿ok? Que va a significar BI. Esto se divide entre la otra matriz. Esto de acá. Ponemos apóstrofes y ponemos SL, ¿ok? Primero vamos a poner SL. S por L, ¿ok? Sumado más 1 entre, abrimos paréntesis, el valor de S por C. Ok, aquí vamos a poner apóstrofes, vamos a poner S por L, pero al principio se pone un símbolo negativo, de acuerdo a esta expresión. Entonces pones Enter, ok, esto mismo copias, lo pegas aquí, ok, y acá ingresas nuevamente el valor de, ok, de este coeficiente, S por L más R. Ok, y ponemos Enter. Muy bien, acá va a estar el resultado de I1 e I2. Entonces pones flecha para arriba y ver. Puedes ver que I2 te sale esta expresión. Ok, entonces para que ustedes puedan verlo, cortamos, ¿no? Copiar, pegar. Es el valor de I2. Ok, ojo, X vale BI. Entonces
Volviendo al paso número 3, que nos dice calcular B0 como el producto de la corriente multiplicado por la impedancia, es decir, B0 es igual a producto de la corriente por I2, pero I2 recuerda que es este valor de aquí, ¿no? BI multiplicado por quién, S cuadrado por L por C más 1, dividido entre este valor S cuadrado por R por L por C más SL más R. Listo. Lo que nos falta es despejar B0 entre BI. Para ello trasladamos BI al primer término, B0 entre BI. Y finalmente tenemos que es igual a R por S cuadrado. Perdón, R por S cuadrado por L por C más R. Dividido entre justamente S cuadrado por R por L por C más S L más R. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, ya tenemos la función de transferencia, ¿no es cierto? Esta es la función de quién, de transferencia, una f minúscula y función de transferencia. Ahora lo que vamos a hacer es justamente calcular el límite, ¿no? El límite de la función de transferencia, ¿cuándo qué? Cuando s tiende a 0 y cuando s tiende al infinito. Ok, entonces para ello vamos a tener dos valores. Y lo calculamos de esta manera. Fíjese, pones on, ok, pones la flecha para abajo, este es I2, ¿verdad? Pones copiar, abres el editor de ecuaciones y pegas. Entonces vamos a eliminar BI, ok, muy bien. Entonces fíjate acá, a esto lo multiplicamos por R para que quede de acuerdo a la función de transferencia, ¿vale? Multiplicamos por R, entonces esto vendrá a ser la función de transferencia, ok, no hay ningún problema. Entonces esta es la función de transferencia. Lo que vamos a hacer es calcular el límite aplastando este botón y este botón. Elegimos la opción limits, elegimos la opción lim, aquí está. Entonces primera opción es cuando s tiende a 0, s tiende a 0. Ok, ponemos esto, evaluar, y te va a salir 1 en este caso. Y la segunda parte es cuando s tiende al infinito. Evaluar y te sale 1. Ok. Entonces, busquemos la opción, ok, según nuestra tabla, a cuál de ellos se parece más. Entonces, hacemos un pequeño recorte de nuestro resultado, ok. Ok, y abrimos nuestra diapositiva y comparamos. Por ejemplo, ¿tú crees que sea pasa abajo? Puede ser que sea pasa abajo, ya que cumple la primera condición de que la ft es igual a 1. Puede ser pasa abajo, ok. Ahora puede ser pasa alto, también puede ser pasa alto, ya que cumple la segunda condición. Pasabanda no es, porque en los dos casos tiene que ser 0 y 0. Ahora, eliminación de bandas también te cumple que es eliminación de bandas, ya que en el dos casos te sale una constante, 1 y 1. Entonces nos quedamos con que el filtro es un tipo de eliminación de banda, ya que necesariamente está cumpliendo las dos condiciones que te pide dicho filtro, eliminación de banda, ¿no? Por ejemplo, te cumple pasa abajo, ok. También te cumple pasa alto. Eso significa que es una condición, quiere decir que es un pasa abajo y un pasa alto a la vez, ¿no? Cuando
Cuando sucede eso, que es un pasa abajo y un pasa alto a la vez, es porque es una eliminación de banda, ya que cumple las dos condiciones, ¿no? Entonces de esa manera nosotros averiguamos que el circuito es eliminación de bandas. Ok, ahora ustedes podrán notar de que el trabajo más tedioso es calcular la función de transferencia, ¿ya? Ya que saber el tipo de filtro solamente es meter a la calculadora y evaluar el límite de dicha función de transferencia. Entonces, este es el método llamado método de mallas, ¿ya? Vamos a hacer el siguiente método, dicho es llamado el método de nodos. Finalmente haremos el método analítico. Ok, entonces el método de nodos consiste de la siguiente manera. Vamos a copiar todo este circuito, ok. Ok, ok, mira, ustedes saben que el método de nodos siempre se elige un nodo en referencia conectado a tierra y lo elegimos estratégicamente este nodo, ok. Y el otro nodo será, ustedes saben que mira, si este es 0 y esta es la señal de salida, obviamente que este nodo tiene una tensión de B0, ya. Entonces de esta manera vamos a calcular la corriente, ok, por el método de nodos, utilizando la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma algebraica de corrientes, ok, en un nodo es igual a 0. Es decir, esta corriente que sale más esta corriente que sale en este nodo es igual a 0. Ok, pero esta corriente, ustedes que están viendo, esta corriente es igual a la suma, ¿no?, de esta corriente más esta corriente. O sea, la suma de las tres corrientes, la suma algebraica de las tres corrientes es igual a 0. Entonces vayamos con la primera corriente, que es esta la que les muestro en la pantalla. Esta corriente tiene el valor de diferencia de potenciales, ¿no?, en los terminales de esta impedancia. ¿Cuánto es? B0 menos BI. Okay. La tensión en este punto es BI. Ya no hay que dudar. Entonces, la primera corriente es diferencia de potenciales. B0 menos BI dividido entre justamente esta impedancia de aquí. Entre 1 entre SC. Más segunda corriente. ¿Cuánto es esta corriente? El valor, ok, de la diferencia de potencial en el terminal de este elemento, ok, dividido entre el valor de la impedancia de este elemento, o sea, entre S por L. Y finalmente más la última corriente, que es B0 menos 0. Ok, B0 menos 0. Entonces 0 menos 0 lo obviamos. Ok, a esto le vamos a dividir el valor de la impedancia, es decir, de la resistencia. Entonces esto se iguala a 0 y de aquí fácilmente despejamos B0 y BI. ¿Okay? Entonces si ustedes se fijan, vamos a factorizar B0 de la ecuación. ¿Okay? B0 es igual a S por C, ¿okay?, de este primer caso, más 1 entre SL. ¿Okay? De acá estamos factorizando el B0. 1 entre SL más factorizando acá el B0 sale 1 entre R. ¿Ok? Esto automáticamente se iguala a BI, ¿ok? Pero ya lo vamos a factorizar. ¿Ok? Va factorizando de aquí, de esta parte, tenemos BI factorizando 1 entre SC. ¿Ok? O sea, mejor dicho, 1 entre SC. Esto multiplicando extremos y medios sale SC simplemente, más
De aquí factorizas BI, te sale 1 entre SL. Muy bien. Entonces puedes ver que acá tienes B0 y BI. Dividiendo ambas variables tenemos la función de transferencia. Pero antes que todo vamos a operar un poquito más y reducir la expresión. Por ejemplo, acá lo que vamos a hacer es multiplicar esto por esto. Saldría S cuadrado C por L más 1 entre SL más 1 entre R, ok, igual a BI. Multiplicamos esto por esto. Saldría S cuadrado por C por L más 1 dividido entre S por L. Después seguimos reduciendo un poquito más. Multiplicamos, entonces esta expresión vamos a multiplicar. Ok, quedaría R por S cuadrado CL más 1 más, eso también multiplica así en aspa, ¿no? SL. Y abajo se multiplica ambos denominadores. R por S por L es igual a BI, ¿no? Y tenemos acá la misma expresión, S cuadrado por C por L más 1 entre S por L. Entonces de aquí fácilmente factorizamos, ya chao, S por L. Factorizas S por L, perdón, simplificas S y L y te queda esta expresión. Lo que aquí se hace es justamente dividir B0 entre BI. B0 entre BI es igual a S cuadrado por C por L más 1 y el numerador de esta expresión baja acá al denominador. Quedaría S cuadrado por R por C por L más SL, ok, más R. Ok, entonces la misma función de transferencia calculado líneas arriba lo volvemos a obtener de aquí debajo. Fíjese, este mismo valor es el mismo de este, ¿no? Ahora nos faltó llevar este R solamente a multiplicarlo al numerador del segundo término, tal que quedaría acá R y acá otra vez un R, ¿no? Entonces de esta manera ya tenemos la certeza de que nos ha salido en la misma función de transferencia en los dos casos, solo que hemos utilizado el mismo diferentes métodos. Ok, ahora este es el método de nodos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora en la siguiente demostración es el método el método un poco más analítico, digámoslo así, pero en sí todo es la misma la misma cuestión, no hay nada que asombrarse. Por ejemplo, a esta impedancia lo podemos, o por dicho, acá podemos sacar una impedancia equivalente de estas dos impedancias en paralelo. Ok, le vamos a llamar impedancia Z1. Acá está la fuente BI y acá está la impedancia resistencia. Entonces señal está B0. Entonces lo que tú acá simplemente puedes decir es de que bueno, si sabes método de divisor de tensión, me comprenderás, ¿no? Que B0 es igual, por método del divisor de tensión, ¿no? Es igual a R, ¿no? Multiplicado BI entre la impedancia total. Es decir, sumas, ¿no? Las impedancias que están en serie. Z1, o mejor dicho, R más Z1. ¿Ya? Pero tú sabes que Z1 es la impedancia equivalente de dos impedancias, ¿no? La impedancia capacitiva en paralelo a la impedancia inductiva. Es decir, Z1 es igual a impedancia capacitiva por impedancia inductiva
entre la suma, ¿verdad? La suma. Entonces, Z1, en otras palabras, es 1 entre Z por C, perdón, entre S por C, multiplicado por S por L. Y dividido entre la suma. Ok. Entonces, fíjate acá, SL entre S se queda en el numerador y en el denominador queda, esto multiplica en aspa, ok, más S cuadrado CL dividido entre SZ. Factorizamos esto y esto, lo que finalmente Z1 nos va a dar, ¿no? Esta expresión, S cuadrado S por L, ok, eso es Z1. Entonces, esto lo vamos a reemplazar justamente aquí, ¿no? B0 es igual a R por BI entre R más Z1. ¿Cuánto vale Z1? S por L entre 1 más S cuadrado C por L. Entonces BI se va a dividir a B0. Tenemos ya de ahí la función de transferencia. Y acá tenemos R en el numerador. ¿Ok? Ahora esta expresión multiplica a R. Nos quedaría R más R. Ok, otra vez de vuelta R más S cuadrado RCL. Ok, a esto le sumamos S por L. Y en el denominador queda justamente esta expresión. 1 más S cuadrado por Z por L. Entonces de aquí multiplicas extremos y medios, ok, ¿no? Y te quedaría, como este valor es R entre 1, ojo, acá tienes, y ya un poco lo puedes notar de una manera mejor, y multiplicas solamente ambos extremos, ok, cosa que en el numerador te queda R más R multiplicado por 1 más S cuadrado C por L, ok, y en el denominador te queda R, ok, dándole una forma adecuada, más R. Entonces esta misma expresión, ok, nos ha salido líneas arriba, y esta es la línea, o mejor dicho, la función de transferencia. Ok, mira, fíjate, lo copiamos y lo vamos a pegar al costado de lo que nos salió anteriormente. Si te fijas detenidamente, te darás cuenta que nos ha salido la misma ecuación de la función de transferencia. Entonces, utilizando los tres métodos, ¿no? El método de más analítico, el método de nodos, ¿no? Que la suma algebraica de corrientes es igual a 0, bla bla bla, y el método de mallas. Y utilizando la calculadora HP50G. Bueno, me parece que en el método de mallas todo el proceso matemático lo hace la calculadora, ¿verdad? Solamente tú ingresas la matriz, tienes que formular bien tu ecuación y todo el proceso matemático te lo hace la calculadora. Multiplicar, dividir, sumar, todo eso. En cambio, en los dos demás métodos, si bien es un poco más corto, digamos, puede ser resultar un poquito más corto, pero tienes que tener una capacidad de operación sin confusiones para que te salga de una manera correcta el ejercicio. Ahora el siguiente ejemplo consistirá básicamente en el mismo problema mostrado anteriormente, pero vamos a hacer por uno de los métodos, ¿ok? En el siguiente ejercicio justamente haremos el mismo problema, ¿ok? Pero vamos a hacerle una pequeña modificación. Es decir, a este ejercicio vamos a calcular la función de transferencia, pero le vamos a modificar un poquito el circuito para, por así decirlo, complicarlo un poquito más y aplicar el método. Es decir, borramos estas corrientes y digamos, le aumentamos acá una impedancia inductiva y te pide calcular la función de transferencia de este circuito. Ya, este video
Este ejemplo va a ser resuelto en el próximo video.